Hola a todos, alumnos del curso básico de felicidades por llegar hasta este curso y damos la bienvenida también a los chicos que se han añadido a este curso. Siéntense bienvenidos, vamos a seguir trabajando y a seguir aprendiendo. El tema que nos ocupa en este día es el temor de Dios, así es que pues hay que prestar atención a este tema tan importante. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Amado Padre, a ti sea la honra y la gloria. Tú que eres el Todopoderoso, Señor, alumbra nuestro corazón con tu palabra. Espíritu Santo de Dios, guíanos a la verdad. Espíritu Santo de Dios, hoy, Señor, toca nuestros corazones. Que seamos guiados, Señor, a la obediencia a tu palabra y a poner por obra cada día, Señor, lo que tú nos hablas y nos enseñas. Ayúdanos a hacer bendición para otras personas con todo aquello que tú estás obrando en nuestros corazones. Guíanos en este tema que ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. El tema muy importante, el temor de Dios. Y sabes, en este mundo siempre ha habido un deseo del ser humano de adquirir conocimiento. Hay gente que se ha vivido toda su vida estudiando, preparándose. Hay mentes brillantes, hay mentes que nos sorprenden porque son brillantes. Hay gentes que tienen tanto conocimiento, son muy eruditos, etcétera, etcétera. Y esto es bueno, pero no es bueno si no hay temor de Dios en el corazón del ser humano. Porque el corazón, perdón, el temor de Dios, la palabra de Dios nos enseña que es el principio de la sabiduría, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor precisamente del Señor. Así es que cualquiera que quiera adquirir sabiduría, que quiera crecer en la virtud de la sabiduría para ser bendición, para ahorrarse problemas, para tener más conocimiento del Señor, tiene que iniciar por entender y por caminar en el temor de Dios. En el Salmo 111, verso 10 de esta traducción nueva viviente, dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Me quiero quedar aquí. Dice que es la base, o sea que es primordial. Es necesaria para que tú puedas dar fruto de sabiduría, para que un día podamos notar en nuestra vida que estamos actuando con sabiduría, ver ese fruto necesariamente tiene que tener el elemento del temor de Dios. Es la base, lo cual quiere decir que es el soporte o que también puede ser el primer paso, pero tenemos que mantenernos en ello para que un buen día podamos ver el fruto de la sabiduría en nuestras vidas. Dice, todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Aquí viene otra cosa importante. Una gente que tiene temor de Dios es alguien que está tomando los mandamientos de Dios para su vida. Y esto nos hace ser diferentes a las demás personas. Esto ya nos va identificando como gente temerosa de Dios. Dice el Salmo, alábenlo para siempre. ¿Cómo no alabar al Señor, verdad? Si Él es tan hermoso, tan grande en poder y en sabiduría.
Dice Job 28:28, un verso bien interesante. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. ¿Por qué es tan interesante este versículo? Porque el libro de Job es uno de los libros más antiguos. Se ha considerado el libro más antiguo de todos los libros escritos de la palabra de Dios, lo cual nos remonta a los orígenes y estamos mirando que desde el origen, desde el origen del mundo, Dios está dando esta instrucción. Ya estamos teniendo la instrucción de tener temor de Dios. Qué interesante. Y luego dice muy claro, el temor del Señor es la verdadera sabiduría. Los hombres de Dios, como por ejemplo Salomón, que fue el hombre más sabio, él retoma el temor de Dios. En Proverbios lo vemos varias veces, que él nos habla del temor de Dios para alcanzar la sabiduría. Dice que nada vale más, que tenemos que apreciar tanto la sabiduría, pero que inicia con el temor de Dios. Que sin el temor de Dios no podemos alcanzar la sabiduría. Ahí en Eclesiastés termina concluyendo diciendo que el fin de todo el discurso que él dio, dice, es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Qué curioso, porque es una instrucción recibida desde los orígenes de la humanidad. Dios como Padre y como Maestro ya está enseñándonos lo que Él espera de nosotros. Y el Nuevo Testamento nos da todavía más luz. ¿Por qué? Porque nos habla de Jesús, el Hijo de Dios. Dice Colosenses 2:3, en Él, o sea, en Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿No se te hace esto de verdad una belleza? Que en la persona de Jesús, allí vas a encontrar tú tesoros maravillosos de sabiduría en su persona, en su doctrina, en todo lo que Él enseñó, en todo lo que Él nos enseñó con su mismo testimonio de vida. Allí están escondidos los tesoros de la sabiduría. Y Jesús mismo es la palabra de Dios. Así es que toda la palabra de Dios está llena de tesoros de los cuales nosotros podemos echar mano para ser personas de conocimiento. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es ese profundo respeto y admiración hacia Dios. Profundo porque es algo que nace del corazón, es algo que viene. No es algo que se instituyó y entonces ahora todos tenemos que hacerlo aunque no tengamos convicción de ello. No. Jesús nos conquistó con su amor. Por eso es que podemos admirarlo, por eso es que podemos reverenciarlo, podemos respetarlo como lo respetamos. Tú sabes que en el mundo mucha gente se impone, mucha gente por la fuerza hace que le respeten, ¿no? Muchos líderes humanos usaron de fuerza para que se les respetara. Muchos líderes humanos usaron de violencia, pero Dios no nos domina, Jesús no nos domina, Él nos ha conquistado ¿con qué? Con su amor. Por eso también recuerdo que el pueblo de Israel, de momento su mismo pueblo, no le reconoció. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un líder con espada, ¿verdad? Un líder con grandes ejércitos como los romanos. Pero Jesús llegó
de una forma diferente. Sin embargo, Jesús se ganó el respeto, la admiración y la honra de su pueblo, pero no solo de aquel entonces, sino de todos los tiempos. Por eso hoy estamos reunidos aprendiendo más de él. En sí, el temor de Dios, en sí, el temor de Dios es una transformación del corazón. Nosotros antes, no sé tú, pero a mí me pasó que realmente yo no tenía a alguien, un ser supremo al que yo admirara, al que yo le tuviese todo el respeto. Realmente no. Creo que hay personas a las que aprecias y reconoces que son personas que tienen conocimiento, etcétera, pero quien realmente transforma el corazón, quien realmente toca el corazón es el Señor, es nuestro Dios. Cuando nacemos de nuevo, cuando nosotros somos abiertos, ¿verdad? Nuestros ojos son abiertos a la luz de Dios. Cuando venimos a su amor, es que nuestro corazón cambia, nuestro corazón es transformado y entonces entendemos, tenemos esa revelación de Dios y le seguimos. Podemos ahora seguirlo. Entonces, el temor de Dios es una transformación del corazón. El temor de Dios es esa santa reverencia hacia Dios, esa santa reverencia que sentimos por Dios. Es una actitud de honra, de amor y gratitud que me mantiene en la convicción de obediencia a sus mandamientos. No solamente es una admiración interna o un respeto interno, sino que estamos hablando de que nuestras actitudes, nuestros hechos, lo que nosotros ahora, la manera en la que ahora planeamos nuestra vida, la manera en la que ahora nos conducimos, todo gira en torno al amor que le tenemos a Dios, a la gratitud porque Él nos salvó, porque Él nos mantiene hasta el día de hoy, nos ha sustentado. Y tenemos además la convicción de que su palabra es buena, de que sus mandamientos son buenos, son sabios y fueron diseñados para bendecirnos, fueron diseñados para que crezcamos, para no meternos en problemas, para mantenernos lejos del pecado. Esa es la reverencia. La reverencia es cuando pones, ¿verdad? No, cuando tú estás en tu vida, en tus hechos, honrando al Señor. Dice el Salmo 89:7, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. O sea, ¿quién reverencia a Dios? ¿Quién honra a Dios? Pues sus santos, sus hijos. ¿Sí? No esperes que un inconverso esté respetando los mandamientos de Dios o les esté dando ese valor que tienen. Mucha gente se burla del evangelio, mucha gente rechaza el evangelio, sin embargo nosotros lo abrazamos, sin embargo nosotros hemos creído. Somos nosotros los que honramos al Señor. Vamos a ver un ejemplo de una persona que honraba al Señor. Dice, los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. Qué bonito ejemplo el de Nehemías. Nehemías regresó de la cautividad con un corazón lleno de celo por Dios,
de su casa y regresó a reedificar los muros de Jerusalén. Pero él siendo gobernador, él siendo una autoridad, no abusó de su posición, no actuó de manera injusta. Por el contrario, por el contrario, todas sus actitudes y su comportamiento fueron íntegros. ¿Por qué? Porque dice que él temía a Dios. Por cuanto él respetaba al Dios de los cielos, por cuanto él sabía que Dios es altísimo, él no iba a actuar igual que los demás. Un cristiano no actúa igual que todo mundo. En Daniel 1:8, otro ejemplo de jóvenes, aquí vemos jovencitos que también fueron llevados cautivos a Babilonia. Y estando allí, ellos son elegidos para un día estar en el palacio del rey sirviéndole. Pero antes de esto, ellos tenían que tener un adiestramiento y dice que se les impuso o se les puso que comieran de los manjares de la mesa del rey. Fíjese que, entre comillas, privilegio, y del vino que el rey bebía. Pero ¿qué hizo Daniel? Dice que él decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo comer bien? ¿Qué tenía de malo? Aparentemente no tenía nada de malo. Al contrario, podían haber dicho, ay, gracias a Dios que no nos va a faltar la comida. Bueno, yo creo que Daniel y sus compañeros jóvenes entendían claramente que si ellos comenzaban a beber y a comer de esa comida, al rato se les iba a olvidar orar. Al rato se les iba a olvidar la ley de Dios, porque iban a estar tan satisfechos con toda esa comida que además la ley de Moisés les enseñaba pues que podía hacerles daño a su salud, ¿no? Pero ellos entendían claramente que ellos tenían mandamiento de parte de Dios y no lo iban a desobedecer, ¿sí? Porque era desobedecer a Dios. Entonces vemos aquí otro ejemplo, porque nosotros muchas veces fácilmente con las cosas que se nos presentan, a veces cotidianas, ay, decimos que tanto es tantito, y ya no estamos obedeciendo a Dios, ya no estamos en la honra que nuestro Dios se merece. Santidad y temor de Dios. Veamos en Isaías 8:13. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería de hacer temblar. Sabes, nosotros a veces nos movemos mucho por lo que vemos y perdemos de vista a nuestro Dios que es todopoderoso. A veces tenemos temor de que nos despidan, tenemos temor de que nos dejen de hablar los amigos porque no hacemos lo que ellos hacen, tenemos temor de que ciertas personas nos rechacen, tenemos temor a un diagnóstico médico, y vivimos como en mucha ansiedad y no nos damos cuenta que el Señor está con nosotros y que Él es el Señor todopoderoso, Dios de los ejércitos celestiales, ¿sí? Dice, y es Él ante quien tú debes de verdad decir, eres tú el todopoderoso, tú estás por sobre todas las cosas, estás por sobre todas las circunstancias, tú eres soberano, a ti es a quien debo de dirigirme. Tú eres el que me puede ayudar, tú eres el que me puede abrir las puertas, tú eres el que me puede hacer un milagro que yo necesite en cualquier área, que yo me sienta en apuros, que yo me sienta que me está rebasando, ¿verdad? Recuerdo la palabra de Hechos donde dice que primero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Porque a veces como que somos esclavos de lo que el hombre vaya a hacer o de lo que el hombre opine, como si fuera Dios.
Y Dios solamente hay uno. Y no se nos debe de olvidar que el único santo es el Señor. Él es el único, por cuanto Él es santo, es único. No hay más santo que Él. Él es puro, en Él no hay pecado, en Él. Esto te debe de alegrar. En un mundo tan falso, en un mundo tan contaminado, hablo espiritualmente, en un mundo donde ya parece que no hay verdad, ¿verdad? En un mundo en donde todo es tan relativo, debes de alegrarte de que Dios no cambia, de que Él no cambia, de que Él siempre ha sido y será puro, santo y verdadero. Él es justo. Por eso es a Él a quien debemos de reverenciar siempre, porque Él no hace acepción de personas. Él nos ama a todos, a los que somos sus hijos, que hemos creído, pero también ama a aquellos que son sujetos de redención y que quiere traer hacia Él. Él no ve nunca con agrado que tú y yo seamos injustos. Aún, fíjate, nos dice que amemos a nuestros enemigos y eso nos da que pensar, ¿verdad? Debemos de meditar eso. Él es amor. Él es amor. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no agradarnos tanto con Él, con su amor, con su compañía, si Él es tan amoroso? No debes tener desconfianza, ¿sí? No debes tener desconfianza. Él te ama. Cualquiera que sea la dificultad que estás pasando, si estás pasando un problema, tienes que saber que Él te ama, que Él es bueno, ¿sí? Y puedes contar con Él. Amén. No tengamos miedo, no tengamos miedo de lo que vemos. Puede ser muy imponente o muy difícil, pero tenemos unos brazos eternos aquí abajo. Y por lo tanto, no necesitamos recurrir al pecado para salir adelante. No necesito recurrir a las mentiras, no necesito recurrir a las mordidas, no necesito recurrir al hombre, sino que yo puedo recurrir a Dios. Porque a veces pecamos por esa falta de fe. Pecamos por esa falta de confianza. Pecamos porque pensamos que nuestro Dios es un diosito y no es así. En Hebreos 12, 28 y 29 dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios, adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego que todo lo consume. Nuestro corazón tiene que ser purificado con ese fuego de Dios, con ese fuego. Pero el fuego de Dios no me va a destruir. El fuego de Dios me va a purificar. El fuego de Dios me va a limpiar. Él quiere que yo me conduzca en rectitud. Quiere que me conduzca en santidad. Y debo de estar agradecido. No lo hace para fastidiarnos, ¿sí? Y por cuanto hemos sido llamados a este reino de luz, por cuanto hemos sido llamados al reino de poder, al reino de Jesucristo, nosotros debemos de estar conscientes que ahora somos ciudadanos celestiales. Ya no podemos estar arraigados a las cosas del mundo, ya no podemos estar arraigados al pecado, ¿verdad? Jesús nos hizo libres. Eso debemos de recordarlo. Jesús nos hizo libres y ahora servimos a un reino inconmovible. El temor de Dios es igual a aborrecer el pecado. Está muy claro.
Si yo todavía amo ciertas cosas que sé que están mal, si tienen para mí una importancia muy grande, a lo mejor yo no puedo dejar la música del mundo, ¿no? O es que para mí es más importante ciertos compromisos sociales que ir a la iglesia. ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué tiene más peso en tu corazón? ¿Qué es lo que más amas? Si amas a Dios, entonces aborreces el pecado, ¿sí? Si amas a Dios, entonces Él es la prioridad. Si amas a Dios, andar en el temor de Dios para ti será una prioridad, para ti será algo en lo cual vas a invertir, de lo cual te vas a ocupar, te vas a disponer a obedecer. Los cristianos muchas veces pensamos que como hemos quitado algunas cosas, como ya vamos a la iglesia, creemos que pues que ya estamos bien. Pero mira, en este pasaje de Malaquías 3, que en tu casa sería muy bueno que lo leyeras todo, este pasaje de Malaquías Dios le está hablando precisamente a su pueblo, no le está hablando a los pueblos de alrededor, le está hablando a su pueblo amado. Y una porcioncita, mira cómo dice, ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. ¡Wow! Esto es tremendo. Aquí en estos versículos están muy fuertes, pero sabes una cosa, desnudan muchas veces algún sentimiento profundo o algún pensamiento profundo, aún de un cristiano. Sí, porque este versículo nos está diciendo así como que a veces decimos, ay, pues ¿para qué ir tanto a la iglesia, no? Ay, porque ¿para qué las reuniones presenciales si está más cómodo todo en casa, no? O a veces, ay, ¿para qué tanto orar? No me gusta que la hermana Rosita se la pase diciendo que oremos, ¿no? A veces vamos admitiendo esos pensamientos. A veces no los expresamos, pero ahí están esos sentimientos, ¿sí? Y sabes una cosa, eso es un pecado muy grave, es el pecado del orgullo. ¿Por qué? Porque sentimos que no necesitamos a Dios, ¿sí? Pensamos y decimos, mira, el vecino está perfecto y no va a la iglesia. Uh-huh. Y decimos, mira, no pasa nada. Hoy me levanté bien tarde, no oré y mira, estoy muy bien, no pasa nada. Mentira. Claro que pasa, nos estamos enfriando. Claro que pasa, estamos consintiendo la desobediencia. Y el orgullo es cuando sentimos que no necesitamos a Dios. ¿Para qué orar o para qué leer o para qué obedecer? Cuidado. Mira, Proverbios 8:13. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, a corrupción y el lenguaje perverso. Cita el orgullo, cita la arrogancia. Ajá. Como pastores es triste acercarse a las personas y preguntarles, ¿cómo estás? Y que te digan, perfecto, ¿sí? Pero que tú sabes que no es cierto. No puede estar perfecto cuando ves que sus hijos no van a la iglesia, no pueden estar perfectos cuando sabes que no se conectan, no pueden estar, no puede ir todo bien cuando tú sabes que están pero tan entretenidos con las cosas del mundo o tan afanados en su trabajo que casi no tienen tiempo para Dios. Ajá. Cuando sabes que no anhelan orar, cuando saben que les es gravosa una reunión de oración, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. El lenguaje perverso. Hay chicos cristianos que he llegado a escuchar que hablan malas palabras. Algo está mal.
debemos de revisar nuestro corazón, porque el Señor no se agrada de la hipocresía. En cualquier área de nuestra vida debemos cuidar de no ser hipócritas, porque Dios no puede ser burlado, a Dios no podemos engañarlo, ¿sí? La fornicación, el adulterio, las mentiras. Podríamos decir una lista inmensa de cosas que aún como cristianos, ¿no? El cigarro, ¿qué pasa? Quiere decir que no hay temor a Dios. Quiere decir que tus ojos no se han abierto a la grandeza de Dios, al sacrificio de Jesús. Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es embriagarse? Embriagarse no solamente tiene que ver con el vino. Por eso Daniel no solamente dijo, no quiero el vino, sino también dijo, no quiero esa comida que me va a hacer a mí que al rato yo esté amando más los manjares que el temor a Dios, ¿verdad? Adormecer. ¿Cuántas veces pasamos tanto tiempo en las redes sociales? Ajá. ¿Cuántas veces platicamos en el chat y se nos pasan las horas? Ajá. ¿Cuántas veces no estamos velando, no estamos atentos? Porque estamos tan llenos con las redes sociales, al tanto de tantas cosas, de lo que la gente publica. No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Por qué estás tan pendiente de lo que la gente publica, pero no has abierto la Biblia? Pero no tienes una palabra fresca que hoy Dios te habló. Perturbar. Con los afanes de este día, creo que todos vivimos muchas veces esta perturbación, ¿no? Que tenemos tantos pendientes, tantos trabajos, tantas ocupaciones, y comenzamos a descuidarnos y perdemos de vista que podemos confiar en Dios y que podemos descansar en el Señor. Hay gente que siempre está preocupada y no puede dejar de preocuparse, ¿no? Como si el mundo va a dejar de dar sus vueltas, ajá, porque yo no haga lo que tengo que hacer. El mundo no va a dejar de girar porque yo me duerma y descanse, porque yo tomo un tiempo para orar. No, transportar. Me decía mi esposo, ¿está mal? Le digo, no, no está mal transportar. Así tal cual está el significado, así lo copiamos, transportar. Y yo, ¿sabes? Pensaba en la música. Pensaba cómo la gente está escuchando una melodía romántica y ya está pensando en alguien que no es su esposo. Los chicos que están lidiando con una relación que no debería de ser, se transportan, ¿no? Con la música. Bueno, ¿qué es llenarse del Espíritu Santo? Llenarse del Espíritu Santo es una entrega a Cristo. Sí, entrégate a Cristo. Es que yo ya me entregué a Cristo y fui salvo. No, cada día ábrele tu corazón, cada día ora de una forma sincera. Ajá. Lee la Biblia con entrega, ora con entrega, ajá. Alaba con entrega, ¿sí? Todas las disciplinas cristianas, todas esas disciplinas cristianas tenemos que estar yendo a ellas, tenemos que estar llevándolas a cabo y entonces con cada una de ellas estarás llenándote del Espíritu Santo. Ajá. Pero entrégale todo tu corazón a Cristo cada día, reafirma esto. Reafirma esto cada vez que oras. Dile, Señor, te amo. Señor, mi corazón es para ti. Señor, yo te quiero sentir.
Amado Padre, se haga tu voluntad en mi vida, llena mi corazón para que ame a la persona que se me hace difícil amar, llena mi corazón de tu amor para que perdone a quien debo de perdonar, ¿sí? Como Juan declaró, ¿sí? Que yo mengüe y que Cristo crezca. Ujú. Que yo cada vez me vea menos y que Él sea el importante. Amén. Diferencia entre temor y miedo. Esto es importante. Temor a Dios es una cosa y el miedo es otra cosa. El temor a Dios ya vimos que es ese profundo respeto y admiración a Dios. Sí, algo que viene del corazón. El miedo es una emoción desagradable provocada por la incertidumbre. Esta palabra es importante, incertidumbre o por la percepción de un peligro inminente. Esta palabra incertidumbre es importante porque el miedo es algo que tú no conoces. El miedo es algo misterioso o algo que tú no comprendes. Pero Dios es diferente, ¿no? A Dios tú lo vas conociendo, Dios se deja ver, Dios está muy interesado en abrirte su corazón. Entonces, el temor de Dios es una cosa, el miedo es otra cosa. En Mateo 14, 26 al 28, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo. Ajá. Yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Tú ya sabes el resto de la historia, ¿qué pasó? Que Pedro se bajó efectivamente de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasó cuando dejó de mirar a Jesús y comenzó a mirar la braveza de las aguas? Vino la incertidumbre, vino el miedo. Ajá. Y entonces se comenzó a hundir. Cuando sus ojos estaban puestos en Jesús, a quien admiraba, a quien respetaba, a quien amaba, en el quien creía, él pudo caminar sobre las aguas. Pero cuando dejó de verlo, vino la incertidumbre. Uh-huh. Esa es la diferencia. En Juan 14, 27 dice, Jesús dijo de esta forma a sus discípulos, les dejo un regalo, la paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Ajá. Debemos, como hijos de Dios, en esa relación con Cristo, en esa entrega a Cristo, vamos dejando los miedos. ¿Por qué? Porque Cristo se va haciendo más real en nosotros. Lo vamos conociendo más, vamos teniendo certeza de su amor, vamos teniendo esa certeza, esa convicción de que Él es el verdadero Hijo de Dios, el Dios verdadero. Vamos teniendo esa convicción de que sus palabras en nosotros se van a cumplir. Ajá. Y lo vamos venerando más, tenemos más devoción por Él, por Dios, por su Espíritu Santo. En cambio, el miedo pues nos paraliza. El miedo nos hace ser pusilánimes. Ajá. El miedo nos hace correr a otras instancias, volver a Egipto. Pero el temor de Dios nos mantiene mirándolo. El temor de Dios nos mantiene firmes en Él. ¿Sabes? El temor de Dios nos da la certeza también de que el pecado es destructivo. Uh-huh. Cuando una persona tiene temor de Dios, no anda vacilando tanto. Ajá. Como aquellos de que, Señor, dime si es para mí, porque si es para mí, adelante, pero si no, quítamelo. Y yo les digo a los chicos y a las chicas, no, quítamelo, no, tú termina, ¿verdad?
Tú te metiste en ese rollo sentimental, tú termina, porque le dicen a Dios, quítamelo, ¿no? No, tú, porque tú tienes ese poder que Dios da. Dios está, está contigo. Entonces, sabemos, tenemos discernimiento. Por eso dice que los que practican sus mandamientos tienen buen entendimiento, es decir, ya disciernen. Lo que es pecado lo rechazan. Ya disciernen, entienden también cuando algo es de Dios y siguen, cuando algo es de Dios y se dejan guiar. Ajá, porque tenemos la certeza de su amor y de su cuidado. El amor, dice la Biblia, que el amor no hace mal. ¿Y quién es amor? Pues nuestro Dios es amor. Él nunca nos va a hacer nada malo. Eso te lo aseguro. Te lo aseguro. Él nunca va a actuar mal contigo. Nunca te va a defraudar. Nunca te va a hacer algo, nunca va a hacer algo que te dañe. No, por el contrario. El temor de Dios no es tenerle miedo. Dijimos, respetarlo. El temor de Dios es una cuestión del corazón, decíamos hace un rato, de un corazón que ha nacido de nuevo. El temor de Dios es la santidad del corazón. El temor de Dios es la santidad del corazón. Vamos a mirar este punto que dijimos que el temor de Dios no es tenerle miedo. Dice el Salmo 47, 1 al 3. Vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios, pues el Señor Altísimo es imponente. Él es el gran rey de toda la tierra. Él subyuga a las naciones frente a nosotros, pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Una cosa es el temor a Dios, otra cosa es el miedo, y este versículo nos está diciendo en la primera parte que los hijos de Dios, nosotros, nos alegramos en su grandeza, en su poder. Nosotros los hijos de Dios nos gozamos de saber que tenemos un Dios temible, todopoderoso. Todas las virtudes de Dios, él es magnífico, formidable. Nosotros los hijos de Dios nos alegramos en que Él es temible, todopoderoso. Pero los que hacen mal, los hijos de Dios se alegran en su nombre poderoso. Pero los que hacen mal, pero el mismo enemigo, el mismo Satanás tiene terror. El verso 3, mira cómo dice, Él subyuga a las naciones frente a nosotros, pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Esto es importante saberlo cuando estamos en apuros. Esto es importante saberlo cuando nos sentimos solos. Cuando vemos los problemas muy grandes, tenemos que recordar que Dios pelea por nosotros. Que si el enemigo está oprimiéndonos, que si el enemigo nos está atacando, tenemos que recordar que Satanás le tiene terror a Dios, ¿sí? Que los demonios ven a Dios y tiemblan, tiemblan ante su presencia. Ellos son los que tienen miedo, ellos son los que tienen terror, no nosotros. Él es temible para el que hace el mal. Amén. Nota esa diferencia, por favor. Te puse aquí una frase que me gustó del pastor Charles Spurgeon. Dice, temible cuando aplasta. ¿A quién? Al enemigo. Y todopoderoso cuando nos protege. ¿Sí? Confía en nuestro Señor. Vamos a mirar pues nuestra conclusión de este nuestro tema, ¿verdad? Decíamos que el mundo siempre se ha afanado por conseguir la felicidad, por conseguir la sabiduría, etcétera. Sí, pero nosotros, ¿verdad? Su iglesia, sus hijos, entendemos que el temor de Dios es primordial porque es el camino de santidad que nos lleva
a la vida eterna con nuestro Dios. El temor de Dios es el camino a la santidad. Amén. Bueno, estamos terminando nuestro tema y como acción práctica de este tema que hemos estado, del cual hemos estado hablando, como acción práctica, yo te pido que por favor estés estudiando más acerca de la persona de Jesucristo. Y que al estar estudiando acerca de la persona de Jesucristo, ores al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude a adoptar los hábitos que tuvo Jesús. Los hábitos que tuvo Jesús estando en esta tierra. Esos buenos hábitos, esa disciplina de Jesús para mantenerse cerca del Padre, para mantenerse uno con el Padre. Esa es nuestra acción práctica. Toma nota de ella. Y por último, la tarea que vas a enviar por WhatsApp, me la vas a enviar a mi WhatsApp, tu tarea, y vas a buscar 3 beneficios de vivir el temor de Dios. Vas a buscar en la palabra de Dios, me vas a enviar tus 3 citas, y ahí rápido el concepto, ¿verdad? Que con el cual tú estás entendiendo que es un beneficio el caminar en el temor de Dios. 3. Anota también tu tarea y nos estamos mirando en el Zoom del próximo domingo. Bienvenidos a todos a su curso. Espero que estén muy estudiosos, muy aplicaditos. Que Dios te bendiga mucho. Cuídate, que Dios te guarde.